Hola amigos de la historia, estoy en Comare. ¿Y por qué estoy aquí? Porque os quiero contar una historia increíble y muy interesante. De aquí eran las viudas de Comare, dos mujeres que se fueron a Madrid a pedir justicia y se convirtieron en símbolos de libertad. Crearon un gran escándalo, no solamente en Madrid, sino a nivel nacional, y estas mujeres fueron recibidas incluso por la reina regente de aquel momento. Hay que situarse y trasladarse al Comare de 1838, donde era un pueblo agrícola, como hoy en día, pero que no tenía carretera, caminos muy malos. Bueno, estas mujeres, echándole valor y poniéndole coraje en un acto que ellas creían de justicia, pues no solamente fueron a Málaga, sino que fueron incluso, como ya comenté, a Madrid. Pero si quieren saber más de esta historia, sígueme. Y si te parece interesante esta historia, no te olvides de suscribirte, darle al pulgar hacia arriba y a la campanita. Las viudas de Comare, María Castillo y Ana Cabeza, eran las esposas de dos alcaldes de Comares, Miguel Padilla y José Castillo Aguilar. Los dos fueron detenidos por orden del capitán general de Granada, Palarea, que tan mala fama tenía. Se les imputaron varios delitos, entre ellos el de haber matado a un vecino del Borje en el partido de Las Rosas, aunque los dos fueron absueltos por el tribunal antes de morir. Pero antes de ser puestos en libertad adquirieron la enfermedad del tifus debido a los insalubres calabozos de Málaga. Las mujeres pidieron con insistencia la libertad para sus maridos, pero no se les concedió a tiempo y esto hizo que murieran los dos. Las mujeres acudieron al abogado de Málaga, Cristóbal Pascual, para que mandara una queja en nombre de ellas a las Cortes, pidiendo la responsabilidad del autor de las muertes de sus maridos y que pararan las continuas vejaciones que sufrían después de la muerte de su esposo. Pero ocurrió lo contrario. El capitán Carrión, hombre de mal agüero para estas mujeres, desplegó las Fuerzas Armadas en Comare y las amenazaron con violencia, de modo que estas mujeres temieron por su vida. Reunidos en Comare, las autoridades le hicieron declarar a favor del capitán. Las dos mujeres le echaron valor, superando grandes obstáculos como era el de no saber leer ni escribir y haciendo gastos superiores a sus posibilidades, ya que eran muy pobres. Así y todo emprendieron rumbo a Madrid con el fin de que cesasen las persecuciones que sufrían en su pueblo. En el viaje las acompañó Domingo Gruyel y García, escribano de Comare, quien había sido destituido de sus funciones durante un año y después fue apartado de su cargo por el citado capitán Palarea, acusado de anarquista. A primeros de julio del 1838, las viudas y Domingo Gruyel llegaron a Madrid. Enteradas las autoridades, los apresaron y a los tres se le puso bajo arresto domiciliario en la Fonda San Luis de la calle Montera, donde se alojaban. Se les puso un guardia policial permanente con la orden de no tener contacto con personas de fuera. A las viudas se las liberó después de un interrogatorio policial al 8º día de su arresto, pero Domingo quedó en manos de la policía y fue encarcelado en otro lugar. Desde su prisión, Domingo se las apañó para que el periódico El Eco publicara un llamamiento a su favor, mientras se produjo un diluvio de cartas de malagueños pidiendo su liberación.
Mientras tanto, a Comares llegó la Fuerza Armada con 102 hombres y se dirigieron a la casa de María Castillo para detener a uno de sus hijos, aunque este era ciego e indefenso. Le detuvieron a modo de rehén mientras efectuaban un registro domiciliario y confiscaban los documentos personales del difunto Miguel Padilla. También en Málaga era detenido Cristóbal de Pascual, abogado y antiguo diputado que había ayudado a redactar la petición a las mujeres. El pretexto real para la detención de las viudas era la acusación de haber viajado de Málaga a Madrid con pasaporte falso. Esto era simplemente un pretexto del gobierno, ya que era práctica habitual en aquella época, antes de la creación de la Guardia Civil, que los que emprendían viajes de larga distancia asumieran una identidad humilde para minimizar el valor de cualquier objeto que se viesen forzados a entregar a los bandoleros y salteadores de camino. El escándalo por la detención de las comareñas fue de tal magnitud que la prensa le dedicaba extensas columnas refiriéndose a las viudas de Comares, y el periódico El Eco abrió una suscripción para ayudar a estas mujeres. La primera suscripción se realizó en Madrid el 12 de julio de 1838 en la casa del diputado radical Bermejo. En solo 3 días habían acudido 700 personas que habían contribuido con 2.750 reales. Después se abrieron otras suscripciones en Zaragoza, Burgos, Galicia y Granada, recaudando más de 6.000 reales. El 9 de mayo se discutió en el Congreso de los Diputados la queja de las infelices viudas de Comares, fundada en la muerte de sus maridos Padilla y Castillo, y culpan al capitán general Palarea. Un diputado liberal radical, en un acalorado debate, acusó al general Palarea de arbitrariedad y despreciar los pretextos de la Constitución y de las leyes y ocasionar la muerte de estos 2 presos. A partir de ese momento el escándalo fue muy grande y llegó a todas las esferas de la sociedad. El 20 de mayo, el capitán Palarea le manda una carta a la reina quejándose por la intervención del diputado Seaone a favor de las viudas. En los debates en el Congreso se seguían hablando de las viudas de Comares y también en los consejos de ministros. Pocos días después, las viudas son recibidas en audiencia por la reina regente María Cristina de Borbón II Sicilia, siendo la propia reina la que pidió reunirse con estas mujeres ante el escándalo que iba tomando el asunto. Las 2 mujeres le pidieron a la reina justicia por la muerte de sus maridos y le expusieron las tropelías que le habían causado la petición de atraso de contribución que debían supuestamente sus maridos cuando fueron alcaldes. La reina les mandó con gran amabilidad exponerlo por escrito. Así lo hicieron las viudas de Comares. Mandaron una carta a la reina fechada el 21 de julio de 1838, donde les ponen las tropelías que habían sufrido y le piden alcanzar el posible remedio de ellas y la completa reparación a su honor. Aprovechando la fama de las viudas de Comares, algunos comercios de Madrid vendían unos folletines a £1 de vellón, contando la historia de estas mujeres. También varios periodistas fueron expulsados de España por apoyar a las viudas. La imagen pública del capitán Palarea se degradó por causa de la implacable cobertura en la prensa progresista del caso de las viudas de Comares. Y así fue como las viudas de Comares, que viajaron a Madrid para pedir justicia, se convirtieron en símbolos de la libertad.
para muchas personas, pero especialmente para las mujeres de la época. ¿Qué te ha parecido este vídeo? No te olvides de dejar un comentario abajo.